tierra ni debajo de la tierra. Aleluya. Dice la palabra que donde el nombre de Jesús es mencionado, toda rodilla se doblará allí, porque Él es digno de adoración, digno de alabanza, digno de darle gloria y honra a Él, solo a Él. A veces que nuestros corazones están sedientos de una palabra, sedientos de levantarnos, un deseo grande de llegar a Él. Y hoy Dios nos da nuevo. Hoy Dios nos da un día nuevo. Y en este día viene una bendición para nuestras vidas. Y solamente Él nos puede levantar. Solamente Él puede levantarnos. Porque Él es grande, porque Él es poderoso. Solo Él. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, mi alma te anhela. Mi alma te anhela alabar. Mi alma te anhela adorar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, aleluya. Una presencia hermosa aquí en este lugar. Tenemos que buscarlo a Él antes de empezar con cualquier cosa. Búscalo a Él. Solo Él. En este día yo voy a empezar de esta manera. Aleluya. Dice la palabra que donde hay dos o tres, ahí está el Señor. Y es hermoso cuando usted sabe que a veces son dos, usted y Él y yo. En este día, Padre, yo oro por mí, en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, la unción del Espíritu Santo para poder, Señor, predicar este mensaje. Padre, pon palabra en mi boca, que nazca en mi corazón, Señor, y pueda ser transmitida a los corazones. Y allí donde me abren la puerta, Señor, allí que sea depositada esta palabra en el nombre de Jesús. Creo, Señor, que usas mi vida como vaso, como puente, aleluya, para llevar el mensaje al otro lado. Gracias, Señor. Pido por la necesidad de los hogares. Allí donde me abren la puerta, allí, Señor, glorifícate. Tal vez haya una necesidad grande, Señor. Tal vez por días, tal vez por semanas, tal vez por meses. Habrá alguna necesidad, tal vez por años, Señor. Pido, Señor, que te glorifiques a mí. No porque yo lo digo, Señor, sino porque tú eres grande. Grande en misericordia. Me pongo en tus manos en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hemos estado buscando la presencia de Dios desde temprano esta mañana y el Señor nos ha dado un día glorioso. Dios le bendiga y Dios le bendiga más allí donde usted nos está viendo por estos medios. Hoy el Señor ha puesto una palabra en mi corazón. No es enseñanza el día de hoy. Yo siempre le he dicho, voy a traer lo que el Señor ponga en mi corazón. Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón el predicar una palabra. Esta mañana he sentido la presencia del Señor fuerte. Y en este día el deseo más profundo de mi corazón es llegar a su hogar con una palabra fresca de parte de Dios. Dios le bendiga grandemente y le doy gracias por abrirme las puertas de su casa. Y tal vez esté en su carro también, abriendo su teléfono por estos medios de Facebook. Y le damos gracias al Señor por usar mi vida para bendecir la suya. Gloria al Señor. Y bueno, Dios ha puesto en mi corazón esta palabra. Y se entristecía mi corazón cuando yo estaba leyendo esta palabra, porque estamos pasando por unos momentos muy difíciles. Unos momentos donde la misma iglesia está pasando por un enfriamiento espiritual. Y eso duele mi corazón y debe doler el corazón de todo aquel que imparte la palabra. Porque antes de impartir la palabra, debemos sentirla nosotros en el corazón. Y voy a abrir la Biblia. Si usted tiene Biblia allí, puede abrirla. Y vamos a iniciar este mensaje en el libro de Jeremías. Y hay una palabra poderosa y vemos una obra de Dios en ella. Y espero que nuestras vidas sean bendecidas por medio de la palabra. Y si usted tiene Biblia allí, le pido por favor que la abra en el libro de Jeremías, capítulo 14. Y vamos a estar iniciando del versículo 1. Y le voy a dar un momento para iniciar juntos esta palabra. Es el único manual que tenemos para impartir una palabra. Se llama Biblia. Si usted no tiene una y está oyendo este mensaje, lo está viendo, solamente crea lo que la palabra del Señor dice. Mi nombre es Ruperto Luján. Mi esposa y yo estamos en el ministerio en Iglesia Cristiana Vida Nueva. Y aquí nos ha puesto el Señor en la ciudad de Puro. ¿Estamos listos? ¿Puedo oír amén? Vamos a iniciar con esta palabra en Jeremías capítulo 14, versículo 1 en adelante. Pero vamos a iniciar con el versículo 1. La palabra del Señor se lee glorificando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu de esta manera. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Ahí vamos a dar inicio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo me pongo en tus manos como vaso, Señor, como instrumento, como puente, para que la palabra vaya impartiendo, Señor, a los hogares, a las personas, Señor, que necesitan. A donde hay necesidad allí, Señor, preséntate. En el nombre de Jesús. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón. Aquí está todo mi ser, Señor. Te pido, Señor, que solamente y simplemente lo uses como instrumento el cual somos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Y amén.
Vamos a iniciar o estamos iniciando en este versículo número 1 en el libro de Ezequías. Y la palabra que leímos dice palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Este mensaje es titulado Sequía Espiritual. Sequía espiritual. Y le repito, cuando yo estaba leyendo esta palabra había una tristeza en mi corazón, porque en realidad es Dios hablando a nuestras vidas, porque estamos pasando por momentos difíciles hoy en estos tiempos. En estos tiempos donde la crisis, puedo decirlo así, se ha presentado de una manera muy difícil para nuestras vidas, en las cuales hemos estado en nuestras casas encerrados, que le han llamado cuarentena. Y por causa de la cuarentena ha caído un enfriamiento en la iglesia. Y cuando digo iglesia me estoy refiriendo al mundo, me estoy refiriendo a las iglesias, me estoy refiriendo a la gente que se presentaba a la iglesia y levantaba sus manos y adoraba a Dios. Y por causa de esta sequía, puedo decir, se han quedado paralizados, y es tiempo de ir a las aguas, a beber aguas de Jesús, para tener una recuperación, un levantamiento, aleluya, y poder regresar a levantar nuestras manos y adorar a nuestro Dios. Y en estos tiempos, leyendo la palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía, siempre va a haber una palabra en medio del problema. Siempre va a haber una palabra de parte de Dios en medio de las circunstancias. Siempre Dios va a hablar a nuestras vidas. Cuando estamos en un sentir así de una sequía espiritual en nuestras vidas, Dios habla y dice: levántate. Dios habla y dice: ten ánimo, sigue adelante, porque estamos viendo conforme a lo que está pasando, que estamos viviendo los últimos tiempos. Y cuando me refiero a los últimos tiempos, es que estamos esperando la segunda venida de Jesús. Yo no sé si usted está esperando la segunda venida de Jesús, pero la iglesia tiene que estar esperando la segunda venida de Jesús a levantar su pueblo, a levantar su iglesia. Pero no lo vamos a ver en la tierra, no lo vamos a ver que se apareció en tal país, no lo vamos a ver que se apareció en tal estado, sino que nos vamos a encontrar en los aires con Él. Y es una de las razones que mi corazón se entristecía, porque estoy viendo una sequía espiritual, y la cual tiene que entristecer el corazón del pastor, del evangelista, del maestro, todo aquel que se prepara para traer una palabra al pueblo de Dios. Tiene que sentir un entristecimiento en el corazón, porque es la iglesia de la cual estamos hablando. Y cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo, aleluya. La iglesia, la novia, aleluya. Él viene y levanta a su novia, va a levantar a su novia en corto tiempo. Y eso es, aleluya, lo que estamos esperando. Pero cuando Dios se le presenta a Jeremías, siempre llega y se le presenta con una palabra. Siempre Dios va a venir a hablarnos por la palabra. Y entonces, cuando hay escasez de agua espiritual, hay una escasez también de poder espiritual. Cuando no vamos a las aguas a beber de Jesús, entonces entramos en una crisis de sequía espiritual en nuestras vidas. Y entonces
queremos tal vez declarar una palabra o traer una palabra, y cuando estamos secos en el corazón, entonces también hay una sequía y hay una sequía de poder espiritual. Y esto estoy hablando para los líderes también, que necesitamos estar constantes buscando de las aguas. No hay tiempo de vacaciones, no hay tiempo que perder. Tenemos que invertir nuestro tiempo para que la iglesia regrese a venir a beber de las aguas. Y lo que estamos viendo es que hay una sequía espiritual. Y el versículo 2 de esta palabra en Jeremías capítulo 12 dice que se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Esta gente, por causa del pecado, por causa de fallar a Dios, y no hubo un arrepentimiento, sino que cuando se dieron cuenta ya había una sequía y ya no había agua en Jerusalén. Y entonces dice la palabra que se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Aleluya. Cuando la nación está angustiada en su alma, entonces cuando alguien está angustiado, digámoslo así, en su alma, tiene que haber una desesperación de buscar a Dios. Cuando alguien ha experimentado la presencia de Dios, cuando alguien ha experimentado milagros en su vida, entonces, y llega esta sequía a nuestras vidas, tiene que haber una desesperación, y la desesperación tiene que ser en una meta de levantarte a seguir adelante. No podemos dejar atrás al ejército de Dios. Lo vemos en el ejército cuando un soldado cae, vienen 2 o 3 y lo levantan y no lo pueden dejar allí. Esa es la iglesia de Jesús, la que está pidiendo por los demás, la que está pidiendo por aquellos que no han llegado todavía a las aguas. Aleluya. Entonces la nación está angustiada, y vemos una desesperación en su alma. Y cuando hay una desesperación en su alma, sabemos a dónde ir. Cuando hay una desesperación en mi corazón, que hay sed, hay hambre de Dios, yo tengo que saber a dónde ir. Porque si no sé dónde ir, yo voy a buscar aguas y tal vez voy a beber aguas que no son de Jesús. Y yo necesito saber y estar seguro que son de Jesús las aguas que estoy viviendo. Y entonces dice la palabra que había vasos vacíos, y está hablando de los criados. Leamos el versículo 3, por favor. El versículo 3 dice: los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las aguas y no hallaron agua. No hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías. Y mandaron a los criados a las aguas, y los criados fueron desesperadamente a buscar aguas y regresaron con las vasijas vacías. A nosotros, como líderes de la iglesia, como cabeza de la iglesia, llevando un pueblo, tenemos que nosotros estar alimentados de las aguas para que fluya para nosotros, dar aguas de Dios. Aleluya. Y yo veo en la palabra que, déjenme lo leo otra vez: los nobles enviaron sus criados al agua y vinieron a las aguas y no hallaron agua.
Tenemos que tener cuidado de qué manantiales nosotros estamos bebiendo las aguas. A veces nosotros en una sequía espiritual traemos una desesperación en el corazón y andamos buscando aguas y vamos a un lugar que porque predican la palabra y entramos y no encontramos las aguas allí porque no hay aguas y salimos muchas veces peor o igual de donde fuimos. Y tenemos nosotros que estar seguros a qué manantial nosotros nos estamos acercando. Y nosotros tenemos que tener el enfoque por la palabra de enfocarnos en el manantial de Jesús, que Él está dispuesto a levantarnos, a restaurarnos y a darnos fuerza en medio de la sequía. Aleluya. Y entonces había vasos vacíos ahí que eran sus criados y volvieron con sus vasijas vacías. Qué triste es cuando hay una sequía espiritual en el corazón de alguien y tiene el deseo de ir a buscar aguas y llevas tu vasija para llenarla de agua, pero llegas allí, no encuentras las aguas y regresas a tu casa con la vasija vacía. El propósito de Dios siempre ha sido bendecir al pueblo de Dios. El propósito de Dios siempre ha sido salvar. El propósito de Dios siempre ha sido sanar. El propósito de Dios siempre ha sido bendecir a alguien. Aleluya. Y lo que vemos aquí es que este mensaje es con el motivo de una sequía. Y eso me da a entender que tenemos que mencionar esta clase de mensajes cuando vienen de parte de Dios, para que el pueblo entienda y el pueblo se levanta y podamos encontrarnos en los aires con Cristo cuando Él venga. Aleluya. El propósito de nosotros es llegar a una meta, y esa meta se llama Jesús. Yo no sé si usted entiende esta palabra, pero el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, tiene que estar esperando a Cristo. Y de la única manera que podemos esperar a Cristo es estar bebiendo de sus aguas y que la sequía de nuestro corazón sea saciada. Que cuando vas con la vasija a llenarla de agua, encuentres las aguas donde vas. Y llena mi corazón el buscar a Dios y saber que Dios está aquí, saber que tú lo encuentras. Por eso mi meta es no moverme si no lo encuentro a Él primero. Porque si yo no lo encuentro a Él primero, entonces serían palabras vanas en los corazones. Y yo tengo que estar seguro que es Dios conmigo hablando, para que la palabra llegue y penetre al corazón del que me está oyendo. Y entonces, en este versículo 2 dice que se enlutó Judá. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jehová. Los nobles enviaron sus criados al agua y vinieron a las aguas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Y luego sigue diciendo, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Sus criados volvieron con sus vasijas vacías. Y se avergonzaron y se confundieron y cubrieron sus cabezas. Cuando el manantial de la palabra de Dios se seca, entonces abunden los vasos vacíos. Cuando los manantiales de Dios no encuentran las aguas, entonces abunden allí los corazones vacíos. Aleluya. Pero hoy en día ya nosotros vivimos por gracia y en cualquier momento que tú busques las aguas de Jesús,
Él estará dispuesto a dártelas. Cuando el manantial de la palabra de Dios se secó, porque dice la palabra que en Jerusalén no llovía por causa del pecado. Aleluya. Y el pecado todavía sigue abundando. Pero cuando tú buscas a Dios, Él está dispuesto a llegar allí, a entrar al corazón tuyo. Aleluya. Y lo que vemos aquí, que hay una sequía espiritual en la cual llegó una necesidad al corazón de la persona y no hallaban qué hacer y buscaban aguas y no hallaban y mandaron a los criados a buscar aguas, y dice la palabra que regresaban con las vasijas vacías. Y qué tristeza es cuando llegas a un templo, a una iglesia y sales con tu vasija vacía. Aleluya. Lo más importante de llegar a un lugar es buscar a Dios y no salir de allí sin Él, no salir sin que llenes tu corazón de la presencia de Él, que estar seguro que Él te escuchó, que Él está allí contigo. Aleluya. Hay necesidades que buscamos las soluciones, pero no la encontramos porque no la buscamos donde debemos buscarla, donde abunde la provisión. Aleluya, de acuerdo a la situación en la cual estamos pasando. Y este día el Señor pone en mi corazón de decirle a la iglesia que estamos viviendo esta sequía, pero en medio de la sequía hay alguien que te quiere levantar, que se llama Jesús, y quiere llenar tu corazón y quiere levantarte, quiere sanarte, quiere darte la fortaleza que necesitas. Aleluya. Vemos en el libro de Juan capítulo 7 versículo 37, dice que ese era el último y gran día de la fiesta. Aleluya, que va Jesús allí y la fiesta ya se estaba terminando y tal vez había vasos vacíos de vino allí y dice la palabra que Jesús se puso de pie. Cuando Jesús se pone de pie es porque va a hacer algo. Cuando Jesús llega a ti es porque va a hacer algo. Cuando Jesús se pone a tu lado es porque ya sabe lo que tú necesitas. Y en medio de esta sequía allí está Jesús. Pero no nos movemos para tener un acercamiento a Él. Cuando tenemos un acercamiento a Él, llenamos el corazón de esas aguas, de ese manantial. Jesús se levanta en esta fiesta. Dice la palabra que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Y no solamente se puso en pie, dice la palabra que alzó la voz. Que alzó la voz porque Él quería estar seguro que cada uno lo escuchara. Hoy en estos días Jesús se pone de pie y alza la voz. Y dice lo mismo que dijo en Juan 7:37. Jesús se puso en pie y alzó la voz. Y dijo: ¿alguno tiene sed? ¿Alguno de aquí tiene sed? Con su voz levantada. Y los que estaban ahí en la fiesta como que dijeron: parece ser que va a ser más vino. Porque ya estaba la fiesta por terminar y eran los últimos días de la fiesta. Y tal vez con vasos medios de vino o vasos vacíos, tal vez dijeron sí. Y yo no
sé, la Biblia no lo relata, pero tal vez volvió a repetir y dijo, ¿alguno tiene sed? Y tal vez la gente, yo no oigo en la Biblia decir un sí, pero tal vez la gente dijo sí. Y Jesús dijo algo tremendo. Dijo Jesús, pues venga a mí y beba. Esa palabra me desarma. Pues venga a mí y beba. Cuando tenemos sed y vivimos en una sequía en la cual el corazón está sediento, donde la iglesia está fría, donde no nos dan ánimos ni de siquiera levantar las manos a adorar a Dios. Entonces allí en tu casa, allí donde estás, Jesús se pone de pie y dice, ¿alguno aquí tiene sed? Y tal vez allí haya alguien con una necesidad y está diciendo sí. Y Jesús dice, pues ven a mí y bebe. Cuando nos saciamos de las aguas de Jesús, algo tiene que pasar en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio. Tenemos que desear llegar allí donde está el manantial, que es la iglesia. Tenemos que llegar allí y saciarnos de las aguas de Jesús. En este pasaje que yo abrí la Biblia, el libro de Jeremías, Dios está sentido con el pueblo y paró la lluvia. Y la gente quería ir a beber aguas y no las encontraban. Hoy estamos privilegiados porque Jesús es quien nos llena el corazón y Él está dispuesto a llenar tu corazón. Cuando tú se lo pidas, Él nunca te va a decir que no. En la palabra que abrimos hoy, aleluya, vemos a Dios resentido por el pecado del pueblo, pero todavía no había venido Jesús. Y hoy vivimos por gracia. Hoy vivimos los que reconocemos que Jesús dio la vida por nosotros. Vivimos con un agradecimiento en el corazón de Señor, sin ti yo no puedo. Y en este día yo vengo a decirte que esa sequía espiritual la cual estamos pasando termine y invites a Jesús a saciar tu corazón y ve con las vasijas, aleluya, y llénalas de Él. Dice Jesús, pues venga a mí y beba. Y luego sigue diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, dice Jesús, como dice la palabra, de su interior, óigame, de su corazón correrán ríos de agua viva. Cuando tú llegas a Él y en medio de las circunstancias le dices, Señor, yo necesito, pero tienes que estar desesperado. Yo necesito, Señor, de esas aguas. Él nunca te va a decir que no. Él nunca te va a decir, hiciste esto, hiciste el otro, etcétera, etcétera. No, Él va a llegar y va a llenar tu vasija. Él va a llegar y solamente va a ver tu corazón, qué tan grande es la necesidad, y Él la va a llenar allí. En esta mañana yo te digo, pueblo de Dios, aquel que me está oyendo, aquel que me abrió las puertas de su casa, con todo respeto te digo, abre tu corazón y levántate. Estamos viviendo una sequía espiritual muy fuerte y tiene que haber dolor en aquel que conoce a Jesús.
porque este es la iglesia, el cuerpo de Cristo, los miembros. Tenemos que traer una palabra de parte de Dios para que el pueblo se levante, para que el pueblo crea. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior, el que cree en mí, de allí del corazón saldrán ríos de agua viva. O sea que cuando tú recibes, cuando tú llenas tus vasijas, tú vas a contagiar a otros y les vas a empezar a hablar de las grandezas de Él. Aleluya, que Él te levantó, que Él te fortaleció, que Él te sanó. En esta hora mi corto mensaje ha sido que estamos viviendo una sequía espiritual, pero que Dios está dispuesto a levantarte. Dios está dispuesto a que vayas a tomar aguas de las aguas de Él. Aleluya. ¿Alguno aquí tiene sed?, dijo Jesús. Y se paró y dice, y alzó la voz, dice la palabra. Algo muy sencillo como eso. Yo puedo entender algo muy sencillo como eso. Él se levantó y alzó la voz. Y cuando alzó la voz, dijeron: es Él hablando, algo va a ser. Cuando oímos la palabra de Dios fuerte, es porque algo va a hacer Él. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé si esta crisis te apagó. Yo no sé si hay alguien enfermo en tu casa. Yo no sé si hay alguien caído espiritualmente en tu casa. Pero en este día voy a levantar una oración. Y yo creo con todo mi corazón que Jesús va a hacer algo en tu vida. Que Jesús va a hacer algo en tu vida. ¿Alguno tiene sed? Venga a mí y beba, dice Jesús. ¿A dónde más iremos? No hay dónde más. Si alguien no conoce a Jesús, en este día, con todo respeto, yo te digo, acércate a Él. Abre tu corazón y acéptalo como Señor y Salvador. Y el momento que tú lo aceptes, Él estará en tu corazón y Él será tu líder de tu vida, y nunca caerás a un vacío, nunca caerás a un abismo. Aleluya, porque está allí el más grande Rey, el más grande Dios. Aleluya. En esta hora yo quiero cerrar con esto, diciéndote y repitiéndote tal vez. En Jeremías, Dios estaba triste porque el pueblo le había dado la espalda. Y cuando se dieron cuenta el pueblo que no tenían la cobertura de Dios, mandaron los criados a beber agua, a traer vasijas de agua. Y regresaban con las vasijas vacías, porque Dios estaba sentido, porque el pueblo le había dado la espalda. Hoy el pecado sigue siendo el mismo, pero la diferencia es que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y pagando Jesús por nuestros pecados, yo tengo una herencia. Y este día yo peleo mi herencia. Cuando Jesús dice: ven a mí y beba, no dice: hey, los que no pecaron. Él no dice: hey, los que no hicieron maldades. Él no dice eso. Él dice: todo aquel, o sea, tú y yo, los que fallamos a Dios, todo aquel que crea en mí,
venga y beba. Hagas hecho lo que hayas hecho. Ve y bebe de las aguas de Jesús. Y quiero cerrar con esto. Voy a orar y voy a desatar una palabra. Una palabra de sanidad, una palabra de fortaleza. Yo no sé cuál sea tu necesidad allí, pero lo que sí sé, que hay un Dios grande esperando que llegues con esa vasija, esperando que abras el corazón para que sea lleno. Aleluya. Voy a orar por tu necesidad en esta hora, pero quiero que tú lo creas, que Dios está haciendo algo ya. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, la cual has traído a mi mente y a mi corazón, y con esta tristeza, Señor, que tengo en mi corazón, de no solamente, Señor, saber que hay una sequía espiritual, sino de sentirla, Señor. Pero en medio de este caos hay necesidad en los hogares, Señor. Y yo pido, Señor, aleluya, por las peticiones que me han pedido. Yo pido, Señor, por cada una de ellas, Señor. Ahí está esa mujer en el hospital, Señor, ya entrada en edad. Su hija, Señor, que es enfermera, Señor, ha pedido permiso para estar con ella. Pero yo en esta hora, Señor, desato bendición, desato sanidad sobre ella en el nombre de Jesús. Cuando el doctor dice no hay esperanza, yo sé que es cuando empiezas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Allí, Señor, donde me han abierto las puertas, sea el país que sea, Señor, aleluya, y la necesidad que haya allí en ese hogar, Padre, desato una bendición de acuerdo a la necesidad en el nombre de Jesús. Si tú estás allí, toca a tu hermano el cual estás pidiendo, toca a ese miembro de la familia al cual estás pidiendo, toca esa amistad a la cual estás pidiendo, y créelo. Dice la palabra, para el que cree, y de tu interior correrán ríos de agua viva. De tu interior saldrá el deseo, aleluya, de que tal persona reciba el milagro. El Señor lee y sabe los pensamientos y el corazón. Y cuando en el corazón salen ríos de agua viva, es el deseo que tienes para que tal persona reciba el milagro. Y en este día, Padre, yo declaro, Señor, con el poder que tú me das por la palabra, que esas personas reciben el milagro en el nombre de Jesús, para gloria y para honra suya. Muchas gracias, Señor. Pido algo, Señor. Aquel que no te conoce, a través de esta palabra, que pueda sentir algo diferente. El conocerte a ti es algo grande, Señor. Y pido, Señor, por salvación para ellos. Que abran su corazón y te acepten como Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Amén.
Gracias, Señor. Dios te alaba. Gracias. 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 Yo no sé cómo estás, Señor, pero en esta hora, tal vez me abra las puertas mañana, la próxima semana, hasta el próximo año, no importa. Aleluya. Pero Dios ya está haciendo algo allí. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Este ha sido mi corto mensaje y espero de parte de Dios que haya sido de bendición para tu vida. Mi nombre es Ruperto Luján. Mi esposa y yo estamos en el ministerio Iglesia Cristiana Vida Nueva. Ahí verás en la pantalla la dirección. Tal vez si no tienes iglesia, las puertas están abiertas. Si deseas visitarnos, las puertas están abiertas. Dios te bendiga en gran manera. Bendecimos tu vida. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar. Aleluya. En esta hora, solamente gracias le damos a Dios. Una última oración para despedirme de este lugar. Padre, solamente gracias por usar mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque es un privilegio muy grande. Padre, gracias por aquellos que me dieron la puerta. En el nombre de Jesús. Estaremos aquí el día de mañana temprano y se transmitirá el mensaje tal vez a las 10 de la mañana, pero estaré predicando para la iglesia a la 1 de la tarde. Dios te bendiga, les amamos en Cristo y seguimos adelante y levantémonos y sirvamos a Dios. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Tú eres grande. Hoy, Señor, siento en mi corazón